Bienvenidos lectores a La Libro en Punto. Somos Milu y Lau en Radio Tilra, FM 96.1, con un poco de literatura y cultura pop para enchufarse un rato. Anteriormente en A La Libro en Punto, visitamos personajes femeninos de la literatura clásica que encontraron voz en la escritura de autoras del siglo XXI. Si quieren saber de qué personajes hablamos, pasen por el Facebook de Radio Atilra o la página web www.radioatilra.ar a chusmear el programa completo. ¿Y sabés qué viene hoy, Milu? En el capítulo de hoy se pronostican fuertes vendavales desde el este. Ha llegado el día de las letras de Asia Oriental. No podía esperarse menos de la unión de una otaku y una K-popera. Así que les pido concentren su chi y acompáñenos en este recorrido que va a ser totalmente subjetivo sobre la literatura que se está escribiendo en Oriente y leyendo en Occidente. Y si tenés alguna duda sobre el auge del oriental, chequeate el catálogo de Netflix y entérate. Pero, ¿dónde aterrizamos, Miru, primero? Porque si esto es un viaje, hay que empezar a movernos. En algún punto tenemos que empezar. ¿Y qué te parece si comenzamos con China? Que es la fuente de las influencias quizás que se van a volver más evidentes sobre las otras literaturas que vamos a visitar. La anciana China con sus tigres, dragones y osos pandas. Esa misma. Me encanta. Sí. Vamos a explorar un poco. Estuvimos pensando que un punto de acceso interesante para pensar la literatura china y totalmente indulgente, totalmente subjetivo, este recorte, vamos a dejar millones de cosas por afuera, pero nos vamos a concentrar en lo que nos interpela personalmente a nosotras más. Ciencia la literatura. ficción. Exactamente, ciencia ficción, porque, bueno, vamos a tratar de desarrollar cuál es la particularidad de la ciencia ficción china en los dos autores que vamos a desarrollar. Interesante lo de ciencia ficción china, porque generalmente la ciencia ficción la tendemos a asociar siempre con lo norteamericano, que es donde tuvo su auge fuerte a principios del siglo XX, básicamente. Las grandes revistas literarias, los premios más importantes suelen estar pensados desde la cultura más bien norteamericana. De hecho, esto que decís de los premios es importante. Sin ir más lejos, los premios Hugo y los Nebula, que son los premios más importantes de la ciencia ficción y el fantasy, reconocen las obras de habla inglesa o que han sido traducidas. Los autores que vamos a tener en cuenta para este sector, para pensar en esto de China, sí, de la ciencia ficción, sí, son Liu Cixin y Hao Xingfang. Son autores muy diversos entre sí, así que van a poder ofrecernos un panorama mucho más amplio de qué es lo que está pasando. Son dos estéticas bien distintas. Sí, muy diferentes, y ponen en funcionamiento maquinarias literarias muy diferentes. Los dos recibieron justamente los premios Hugo y Nebula. Hao Xingfang ganó el premio Hugo a Mejor Novela Corta por Folding Beijing, que en algunas versiones en español traducen como Entre los pliegues de Pekín, que la tradujo Ken Liu, que es un personaje que también va a aparecer a lo largo del podcast. Es un nombre importante y sí, es un gran escritor además. Yo siempre voy a recordar cuando leí uno de sus cuentos y acabé hecho un mar de lágrimas. Sí, nosotros lo vamos a tener en cuenta justamente por su labor de traducción, pero es un gran escritor. Tiene una antología que creo que se llama Zoológico de Papel. El Zoo de Papel, sí, es uno de sus cuentos tremendo. Que trabaja muy bien el tema de la esencia, esto de emigrar. El desarraigo, sí, la cultura, justamente esto de escribir entre dos mundos se ve muy bien en la obra de Ken Liu, justamente. Sí, es un tópico muy recurrente además. Ganó entonces Folding Beijing, que fue traducida por Ken Liu. Los premios Hugo del 2016 fue este premio a Hao Xingfang. Y después vamos a hablar de Liu Cixin, que ganó también premio Hugo a la mejor novela en 2015 por El problema de los tres cuerpos. Premios Locus a la mejor novela de ciencia ficción en 2017 por El fin de la muerte, y fue nominada en los premios Hugo de 2017 también con El fin de la muerte, pero bueno. No ganó con mi favorita, que es El bosque oscuro. No recibió ningún... ¡Qué injusticia! ¿Viste lo que pasa con los segundos? Están ahí sangucheados. Sin embargo, también ha ganado muchos premios prestigiosos en China, que tienen también su propia premiación. La más importante es la del Galaxy Award, y la ha ganado muchas veces Cixin Liu o Liu Cixin. Sí. A lo largo de sus escrituras. Ha escrito no solo esta trilogía, que quizás es la más conocida dentro de Occidente, sino que tiene novelas, antologías de cuentos. Y si buscan en este catálogo de Netflix van a encontrar La Tierra Errante, que se basa justamente en uno de sus cuentos, y es una película china. Sí, de la antología homónima. También se llama La Tierra Errante. La Tierra Errante, sí. Nosotros nos vamos a concentrar más en recuerdos del pasado de la Tierra. Pero
recomendamos esta antología, aunque es difícil de encontrar de manera física actualmente, pero bueno. Pero es posible, o sea, está publicada en español. A diferencia de Hao Xin Fan, que no ha sido publicada en español en formato físico. Así que bueno, es un poco tramposo que la traigamos, pero es bastante necesaria para desarrollar de lo que nosotros pensaríamos que es la forma óptima este tema. Si leen en inglés, van a poder tener los libritos entre sus manos, pero si no, hay que tener un poco de paciencia y secundarnos a nuestro pedido en este podcast, sí, de que por favor nos traduzcan a esta autora. ¿Cuándo llega Hao Xin Fan? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo? Habrá que esperar. Y bueno, contame un poco. Yo, como sabes, me da mucha pereza leer en inglés, así que contame de qué trata este libro que quiero leer, pero por lo que me has adelantado, y creo que a nuestros lectores también les va a interesar leer cuando sepan lo que yo sé sobre este libro. Bueno, vamos a desarrollar 2 obras de Hao Xin Fan, o bueno, vamos a pensar desde 2 obras de Hao Xin Fan, que son justamente las que llegaron a lenguas occidentales. La primera es Folding Beijing, que ya les dije que aparecía como Entre los pliegues de Pekín en ediciones en ebook. Sí, hasta ahora solo versiones virtuales. Es un cuento largo, novela corta, como lo quieran considerar, que se trata sobre una ciudad plegable que es justamente Beijing y que está dividida en 3 espacios. El primer espacio es justamente, se llama así, primer espacio, que es como el territorio, uno de los lados de esta tierra, de esta ciudad plegable. Tiene 5 millones de habitantes y tiene un tiempo asignado de actividad entre las 6 a.m. hasta las 6 a.m. del próximo día, que es cuando la tierra rota. Entonces entra en función el resto del territorio de esta ciudad plegable, que comparten el segundo y el tercer espacio. En el segundo espacio viven 25 millones de personas y tienen un tiempo asignado desde las 6 a.m. del día que acaban de dejar los del primer espacio hasta las 10 de la noche de ese mismo día, que entra en funcionamiento, mientras los demás espacios duermen, el tercer espacio, donde viven 50 millones de personas, con un tiempo asignado de 10 de la noche a 6 de la mañana, donde se reanuda la actividad del primer espacio. Entonces, el tiempo está muy dividido y distribuido para separar la población. Así como la población. He notado sí, que el que tiene menos tiempo tiene la población más grande, ¿no? 5 millones tienen 24 horas y 75 millones, que son los del segundo y tercer espacio, usan 24 horas en común. Pero bueno, uno tiene solamente 6 horas de duración al día. Pero también, están abocados a tareas como, por ejemplo, la recolección de basura. El tercer espacio, que tiene 6 horas nada más. Después tenemos el segundo espacio, que quizás vendría a ser lo que pensaríamos como una especie de clase media. Y el primer espacio, que son las clases pudientes, que ocio, distensión. Tienen 24 horas. Sí. La otra obra que vamos a tener en cuenta es Vagabundos, que sí es una novela propiamente dicha, o sea, en la extensión, quiero decir, en contraste con Folding Beijing, que por ahí es un poco más breve. También premiada, ¿cierto? Todavía no, porque es muy reciente. Salió a mitades, si no me equivoco, creo que junio del año pasado, así que va a cumplir recién un añito. Somos muy actuales. Sí, así que esperemos que la tengan en cuenta para la premiación, porque Hao Xin Fan, por cierto, a veces es un poco confuso con los nombres orientales si estamos hablando de escritores o escritoras. Hao Xin Fan es una escritora muy joven. La verdad es que no sé cuántos años tiene, pero yo creo que debe andar por los 30, cortos. Es muy joven y tiene mucho potencial. En su obra Vagabundos habla sobre la historia entre una Marte que se independiza luego de que es terraformada. Eso, muy bien, muchas gracias. Hay mucho expanse. Sí, sí, es una palabra un poco larga, un poco complicada que se me enreda un poco. Bueno, terraforman entonces Marte, después hay una guerra de la independencia y justamente la historia entra en un punto en el que la Tierra tiene 2190 años de cultura, ¿no?, reconocida, y Marte va por su año 40 recién. Es una civilización muy bebé. Y lo que desarrolla sobre todo es el contraste entre aquellos que crecen en la Tierra, donde todavía la regla que rige a la cultura responde a lógicas comerciales, así que nada, su población está desde pequeña bombardeada por publicidades y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con marketing y con cuestiones de mercado. Y Marte, que se supone que es
distopía de la humanidad, en donde los intereses comerciales se dieron su lugar a los logros intelectuales. Lo que tiene que ver, lo más importante de Vagabundos es esto de que en Marte la comunidad se concentra en acumular un acervo de conocimientos que puedan compartir, entonces tienen una ciencia y una tecnología muy desarrollada en contraste con la Tierra, que por ahí está un poquito más estancada porque está funcionando. Claro, es como la representación entre la tradición en la Tierra y quizás lo nuevo está todo en Marte, ¿no? Sucediendo. Sí, pero me parece que el énfasis sobre todo está puesto en esto de que no haya propiedad de autor, por ejemplo, sino que todos los conocimientos científicos que se adquieren se comparten. Sí, literalmente una utopía. Entonces, bueno, Vagabundos lo que tiene protagonistas muy, muy jóvenes, y el aspecto que más se resalta es justamente este contraste entre los jóvenes de la Tierra y los jóvenes de Marte, como sus tierras, sus planetas, los marcan, ¿no? Es lo que me gusta mucho de la ciencia ficción como género, esta cuestión de trabajo sociológico que hay, es pensar nuestra propia cultura a través de las historias o las especulaciones que se hacen sobre cómo sería así. Sí, me parece que es una de las preguntas más interesantes y una de las cuestiones más valiosas de la ciencia ficción como género. De hecho, Ken Liu, que es el traductor y escritor del que hablamos hace un ratito, tiene una antología que es muy importante porque compila en lengua inglesa lo que él considera que son referentes de la ciencia ficción china y contemporánea, por supuesto, y se llama Planetas Invisibles, esta antología de cuentos. Y ahí usa un concepto en su introducción que me parece que resume bastante bien qué es lo que está haciendo Hao Jin-fan en su literatura. Él dice que se trata de especulación sociológica. Y bueno, es justamente uno de los aspectos más enriquecedores de la ciencia ficción como la estamos pensando, ¿no? Esto que también vos me decías el otro día, que ¿dónde aparecía? En Ursula Le Guin. Sí, muy bien. Le Guin. Sí. Me volví a pensar en ella y en el documental al ver el término, porque bueno, lo sociológico era el gran interés o el gran trabajo que encontramos en la obra de ciencia ficción de Úrsula. Justamente están muchas preguntas sobre los desarrollos culturales, sobre los nexos o conexiones sociales, sobre cierto determinismo cultural, que al ser librados, al poder pensarlos en planetas libres de nuestra historia, nos permitía explorar y desarmar por ahí estas construcciones que vemos como dadas, sentimos como dadas, y en realidad se pueden desconstruir totalmente. Sí, de hecho, en el documental que se llama, recordamos, Los mundos de Ursula K. Le Guin, está en Amazon disponible, así que pueden ir y verlo. 108 minutos, me gusta decir cuánto dura, porque 108 minutos que sobren los pueden usar en eso. Y justamente ahí se plantea un poco esto de la ciencia ficción y el fantasy, pero puntualmente en este caso lo vamos a pensar como la ciencia ficción, como un laboratorio en el que se pueden poner a funcionar algunas teorías científicas o se imaginan algunas circunstancias potenciales y se especulan algunos resultados de los que se pueden obtener. En esta Beijing plegable, por ejemplo, se representa en un espacio concreto y se explicitan las dinámicas de la división estamental y las dificultades de movilidad entre las divisiones estamentales. Son 3 espacios que están totalmente separados, con sus propias oportunidades, sus propias actividades laborales. Como Snowpiercer, la película, serie... Sí, la Snowpiercer, la película. Sí, es una película coreana, y una serie basada en esta película. Que es posterior. Justamente el tren es un espacio donde se separa la población, a los sobrevivientes después de un apocalipsis que están viajando en ese tren, se los separan en los vagones, en la parte de atrás va en la parte más pobre. Sí, que se encarga de los trabajos manuales. Exacto. Para que la población más pudiente pueda vivir tranquila en el resto de los vagones que van en el frente. Tal cual. Y ya muy semejante a este trabajo con los estamentos sociales. Capaz es un poco adelantarnos de parada, porque estamos en Corea de repente, pero peguemos un salto. Perdón, alto. Nos subimos de nuevo al tren y seguimos, pero primero hagamos esta paradita que me parece que está buena para desarrollar un poco de las influencias, porque Snowpiercer es una película de 2013 que dirigió Bong Joon-ho, que lo conocerán por Parasite, ganadora de 4 premios Oscar en el 2020 también. En la política de nuevo trabajando con la cuestión social y las diferencias. Sí, las cuestiones sociológicas son muy importantes en casi todas las películas de Bong Joon-ho. Y es un año, el 2003, en el que salió Snowpiercer, es un año en el que 3 directores surcoreanos dirigieron películas en
en Hollywood. Así que no me parece casual, ¿no? Que 3 directores tan importantes, que son Park Chan-wook, que dirigió Stalker, en el que está Mia Wasikowska, espero haberlo pronunciado bien. No sé quién es, pero te creo. Y Nicole Kidman. Bueno, sí. Está ella. Que es el director, Park Chan-wook es el director de Oldboy, que es una película de culto coreana. Sí, esa la vi. Después está Kim Jae-woon, que dirigió una película que no recuerdo su nombre, pero que está Schwarzenegger, como para que se den una idea de quiénes aparecen en estas películas. El cuento de las 2 hermanas, creo que era. No, El cuento de las 2 hermanas es la película que hizo famoso, digamos, a Kim Jae-woon, que la conocerán porque es una de las, creo que es de 2002, El cuento de las 2 hermanas, y abrió un tópico que no lo voy a decir porque si no básicamente es arruinarles la película, pero inauguró un tópico de el suspenso y el terror en cinematográfico. Y son todas las 3 películas de 3 directores súper importantes dirigiendo estrellas de Hollywood. Sí. Y en habla inglesa. Así que te iba a preguntar cómo era el tema del idioma, cómo se manejaba. Sí. Así que, nada, es interesante pensar en los cruces, digamos, ¿no? Entre Occidente y Oriente, últimamente hubo un par de cruces, este es uno de ellos. Que haya sido premiado Parasite también nos habla de... Sí, Parasite ¿qué está y este pasando año... en este cine surcoreano que está tan... Mira, el cine surcoreano para mí tiene muchísimo para ofrecer. Las directoras, sobre todo de cine surcoreano, son para mí una gran novedad cinematográfica. Tienen historias muy interesantes, estéticas muy interesantes. Así que me parece re interesante que se pueda abrir un poco a Occidente, también. Son como un soplo de aire fresco también dentro de lo que es el cine. Tienen un trabajo por ahí de actuación muy, muy empezado, muy desarrollado. Sí. Pero también vienen con esa cuestión cultural que novedosa, quizás. Novedosa, distinta por ahí a lo que estamos acostumbrados a consumir como público, lo que suele llegar acá a nuestra... De hecho, este año en los premios Oscar se le volvió a dar una oportunidad al cine surcoreano, porque fue nominada a un par de categorías, yo no recuerdo muy bien cuál es ahora, sé en cuál se ganó, que es en la de actriz de reparto. Minari, que es una película muy preciosa sobre una familia que migra a Estados Unidos e intenta ganarse su propio sustento en situaciones que son un poco adversas. Pero nada, la recomiendo muchísimo también. Y estuvo nominada creo que en 3 categorías también, no las recuerdo, perdón, pero... mucha información. No puedo con eso. Sí, pero volvamos al tren, que todavía no era la hora de bajar en Corea, Milu. Así que volvamos a la tierra, de los osos pandas, de la Gran Muralla, y contame un poquito más. Volvamos a Vagabundos también, de Hao Jin-fan, porque la estábamos pensando como una obra en la que pasa justamente esto de volver explícitos en espacios algunas problemáticas sociales, ¿no? En Vagabundos puntualmente lo que sucede es que se radicaliza la tensión entre sociedades con lógicas más bien capitalistas y sociedades con lógicas más bien comunistas. Se ubica ambos sistemas en 2 planetas diferentes, una en la Tierra y el otro en Marte, con sus propios desarrollos y expone las propias consecuencias del funcionamiento de estos modelos. Bueno, y eso es bastante interesante porque si pensamos dónde están ubicados estos países, tenemos que pensar que China hace frontera con Rusia, con Corea y Corea del Norte. Estas tensiones del comunismo, del capitalismo, obviamente creo que van a influir en la escritura de estos autores. Son temas que están en boga allí. Sí, por supuesto. Acerca de esto, en su introducción a la antología, a Planetas Invisibles, Ken Liu habla un poco de la falacia en la que se caería al intentar describir a la ciencia ficción china como un todo. Porque él considera que cada autor de la antología y cada autor de ciencia ficción china, igual que cualquier autor de ciencia ficción de cualquier nación del mundo, da cuenta de un conjunto, ¿no?, de particularidades. Es como un punto muy preciso, aparte de que está súper atravesado por las subjetividades. Digo, hay un montón de cuestiones, de variables que pueden matizar y hacer que se desdibuje un poco esta definición de la ciencia ficción china como un todo. Y esto es cierto, pero también es cierto que, como cualquier género literario, la ciencia ficción surge en condiciones históricas concretas. ¿Cuál sería ese modo concreto en que surge en China? ¿En qué se ancla específicamente, Milu? Y bueno, pensemos que la sociedad china está en un momento muy turbulento, ¿no? Cuando estamos pensando en esta ciencia ficción china que tiene que ver con los años 80, los años 90, principios cultural. del 21, bueno, eso claro. Aparece en la obra de Cixin Liu. Sí, ese recuerdo que aprendí punto de apertura. Más que en mis 30 años de vida leyendo a Cixin Liu sobre cuestiones políticas de
de China, sobre sus tensiones, sobre sus confianzas, desconfianzas. Incluso me gustaba que en la comentario que hace Ken Liu a la obra Cixin Liu dice que puedes leerla tanto como a favor o en contra del comunismo o la democracia, según lo que vos puedas interpretar o revisar en tu propia lectura personal acerca del libro. Sí. No hay como una toma de posición ni nada de eso, al contrario, se presentan, se despliegan sobre el libro la realidad china actual, con todas sus matices. Claro. Que es un medio, ¿cómo decirlo? Lo cual es complicado. Muy turbulento, sí. Porque es una sociedad muy antigua. Es muy antigua, tiene, no sé, tuvieron que pasar de 5.000 años de una civilización. Sus cimientos igual estaban como empezando a ceder un poco. De repente son un Estado-nación, o intentan conformar un Estado-nación democrático, independiente, moderno, que se inserte en la dinámica globalizante. Y bueno, la ciencia justamente es uno de los aspectos que más lo seducen de Occidente. Todo esto de las prácticas científicas y tecnológicas, el avance, la medicina, son cuestiones que los van a interpelar muchísimo. Y esto se evidencia bastante, ¿no?, en la ciencia ficción. Incluso en los proyectos actuales, tenemos a los chinos enviando naves espaciales en la actualidad, que tanta propaganda se hizo que si se nos caía encima. Sí. La mala prensa también haciendo esas fake news. Bastante tendencioso todo. Pero bueno, la ciencia ficción es un género muy particular en este sentido, porque no solo está anclado en un momento específico como cualquier literatura, sino que todo el tiempo está siendo sometido a prueba, porque la ciencia sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando, y hay muchas, la idea misma de ciencia sigue mutando, y hay un montón de premisas que quedan bastante obsoletas en el camino. La ciencia ficción china forma parte igual a pesar de que, no sé, supongo que lo vamos a desarrollar mejor en algún capítulo en el que nos concentremos en la ciencia ficción como género. Pero es un género bastante bastardeado. Creo que ya lo dijimos en el capítulo sobre ficciones de fans, pero es un género bastante bastardeado, se le resiste bastante el canon. Claro. Sin embargo, formó parte de la agenda de la República China en varios momentos, ya sea como democratización del pensamiento científico y tecnológico, como propaganda del avance también y la modernización. La ciencia ficción china del siglo pasado tenía mucho entusiasmo por la ciencia. Justamente, si consideramos a Cixin Liu, podemos pensar un poco en este aspecto más optimista de la ciencia ficción, que Laura ya nos va a justificar por qué piensa que es optimista, porque me lo ha dicho, me dijo, yo creo que Cixin Liu es optimista. Me recuerda a la época dorada, a la primera ola de la ciencia ficción norteamericana con Asimov a la cabeza. Sobre todo pensando en Recuerdo del pasado de la Tierra, que bueno, yo les voy a comentar más o menos. Les voy a decir cuál es la premisa central, porque yo creo que es una obra que se tiene que explorar en primera persona, se tienen que sentar ustedes con el problema de los tres cuerpos y dejarse fascinar. La premisa central de la trilogía del Recuerdo del pasado de la Tierra es una sociedad alienígena amenaza a la Tierra y tiene que elegir nuestra sociedad entre una estrategia ofensiva o defensiva. Listo. Todo lo demás es spoiler, que seguramente a Laura se le van a escapar un montón. Pero antes, Laura, acabas de resumir 2.500 páginas en 2 líneas. Es que yo quiero que la gente vaya y se fije qué pasa. Yo no les quiero decir nada. A ver si con esta línea que les acabo de tirar, los dejo con la curiosidad ahí inflándose y terminan yendo a buscar sus problemas en los tres cuerpos. De hecho, Cixin Liu, hablando todo esto de la ciencia y la ciencia ficción en particular, él dice que escribe más por amor a la ciencia que a la ficción. Es un ingeniero, justamente el autor, él trabajaba y de pronto surgió un poco esto de las letras. Pero pertenece a otro campo. Perteneciendo a este campo más bien científico. Claro. Incluso es una ciencia ficción muy dura la que escribe, no vamos a encontrar grandes artilugios o recursos literarios, creo yo. Sin embargo, no faltan. El libro 3. Bueno, el libro 3 es una experiencia. Yo lo voy a definir así: es una experiencia. No sabría muy bien. Pasa de todo adentro de ese libro. Tenemos momentos mitológicos, tenemos momentos épicos, románticos. Es una epopeya, es un apocalipsis, es todo. Es todo.
Tiene secuencias muy emocionantes y es muy visual también. Sus explicaciones, sus escenas son muy visuales. Se te quedan bastante estampadas. Por eso es difícil de resumir, porque a veces no... Por ahí no recuerdo la trama, pero recuerdo imágenes muy concretas de hechos, de secuencias que las lees y no se te van más de la cabeza. Claro. Sí, yo estoy pensando, tengo guerreros de terracota en la cabeza con banderines blancos y negros. Es muy bueno en el imaginario Cixin Liu, la verdad. Sí, es muy creativo, ¿no? Sí, sí. Hacía rato que no leía algo tan creativo, desbordante de imaginación, porque desborda, se le ocurren cosas muy locas y funcionan, que es lo increíble. Sí. Uno pensaría que se está yendo completamente, se está perdiendo los pies en la tierra y nunca deja de estarlo, nunca deja de pensar cómo pasarían todas esas cosas sorprendentes dentro de nuestra lógica de realidad. De hecho, las hace funcionar. Ayer estábamos con Laura leyendo un cuentito que bueno, yo no había leído todavía, que se llama ¿Quién cuidará de los dioses? Está en la antología La Tierra Errante, de donde ya hablamos que está también La Tierra Errante, que tiene su peli en Netflix. Y es un cuento en el que lo que más nos fascinó era que justamente son ideas, las que se plantean son ideas enormes. La eternidad, Dios, el origen, llegar la a los creación confines del universo. Claro, eso, el origen del hombre, los confines del universo, desafiar algunos aspectos de la física, conocer mucho más allá de lo que conocemos hasta ahora. Y sin embargo, lo baja a la cotidianeidad. De hecho, tenemos, ¿quién cuidará a los dioses? De repente tenemos estas ideas enormes en aldeas pequeñas de China. En la vida común y corriente, claro, de las familias. De las familias. Pero no se deja desarrollar, desarrollar ideas enormes. El aspecto divino, sí, o cuestionarlo. Cuestiones maravillosas. Sí, especulativas muy interesantes. Así que, bueno. Nuestro gran recomendado. Por favor, visiten a Cixin Liu. Bueno, pero antes de olvidarme, quiero expandirme un poco sobre esto del optimismo. Sí. La primera ola de la ciencia ficción justamente se caracteriza por cierta confianza casi ciega en el progreso y la ciencia, ¿sí? La ciencia nos puede ayudar a las personas a ser mejores, vivir acercarnos a cierta utopía. Hay un humanismo muy confiado en que la tecnología nos va a ayudar. Claro. Que actualmente en la ciencia ficción que se escribe en Occidente se ha perdido este optimismo, se lo cuestiona mucho, ¿no? La ciencia parece ya como... Sí, no cumplió sus premisas, ¿no? Un poco, esa frustración a los hombres, sí. humanista. Realmente hay unos finales muy trágicos, los robots no nos ayudan, no nos dominan. Claro, nos dominan. Mucho la distopía. Bueno, eso se ve incluso en la ciencia ficción juvenil actual, sí. Lo podemos ver, gobiernos totalitarios. Sí. Y sociedades como, no sé, piensen en los Juegos del Hambre, por ejemplo. Sí, o que se separan genéticamente a la población. Entonces todos estos estudios genéticos que en vez de ayudar a evitarnos enfermedades, terminan conduciendo a aprovecharse del ser humano para clasificarlo, diferenciarlos y demás. Distopías cotidianas que leemos por ejemplo, en la ciencia ficción. El tópico del zombie también, sí. sin ir más lejos, esto de virus que se escapan de laboratorios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pregunta? Pero bueno, fuera de eso, creo que en esta ciencia ficción china, por lo menos en la de Cixin Liu particularmente, sí. Pasa esto de que se recupera un poco este optimismo y no quiero decir si vamos a adoptar una estrategia ofensiva o defensiva, pero bueno, la tecnología va a estar ahí presente. Claro. Y va a funcionar y se la va a utilizar. Claro. De una u otra manera, pero se le va a utilizar. Se le va a dar espacio. Por eso también hablaba un poco de la ciencia ficción dura. Sí. Pero va a ser parte de la historia de la humanidad, no se la va a dejar a un lado, no se la va a correr. Claro. Que pasaba también un poco en lo que es... Bueno, El fin de la muerte me recuerda mucho la trilogía de la Fundación de Asimov, que es mi libro de ciencia ficción favorito, mi saga. Uh-huh. Y justamente... Asimov es uno de los referentes más importantes de la ciencia ficción justamente mundial. Esta primera ola más bien optimista, uh-huh. Y planteaba justamente el desarrollo de la humanidad durante un periodo de 10.000 años. Que nos parece inmenso, quizás a nosotros, pero dentro de la historia que se plantea, uh-huh. estos 10.000 años que se van a reducir a 1.000, sí. Nos permitirán explorar los avances científicos y cómo nos podemos cuidar los humanos y alcanzar o acercarnos a ciertas utopías. Claro.
parecido a lo que va a ocurrir un poco en El fin de la muerte. Vamos a ver un periodo de tiempo muy amplio, absolutamente amplio, va a desbordar nuestra imaginación por completo. Eso hace todo el tiempo. Pero vamos a ver este trabajo del hombre, este crecimiento del ser humano y cómo la tecnología lo va a acompañar para bien o para mal. Estaba pensando darme los spoilers. En cómo, sí, no sé, me siento encorsetada. Sí. Pero bueno, creo que lo que se puede resumir esto que vos decís, el optimismo, es que en El fin de la muerte, que es el último libro de la trilogía de Cixin Liu, la ciencia está al servicio de esto de perpetuar. No importa cómo, no lo vamos a decir, pero es... Sé que me van a decir que quizás no. Claro. Pero yo creo que por sí. ejemplo, ayer a María Laura le dije, ¿vos decís María Laura? No sé. Y yo te lo digo sí. Aunque te parezca que no y que dan ganas de llorar, sí. Sí. Entonces, nada, esa función básica, ¿no? De la ciencia. Se retoma bastante en Cixin Liu, esto de perpetuar a la humanidad como especie. La cultura humana. Esta cuestión, como cultura. Hay una cuestión humanista Sí. que es muy propia de la ciencia ficción de la primera ola y que creo que ahora está volviendo un poco dentro de la ciencia ficción oriental, justamente. Sí, estoy de acuerdo. Con matices, pero estoy de acuerdo. Matiza. Está bien. Vos ibas a hablar un poco, también me dijiste, Milu, sobre la cuestión de la filosofía, ¿no? Basada en una entrevista que me comentaste que leíste de Cixin. Sí, estaba viendo una entrevista que le hacen a Cixin Liu, visita Norteamérica para la publicación de su libro La Esfera Luminosa. Ay, qué buen libro, yo lo tengo. Sí. Gracias, Milu. De nada. Bueno, nada, le preguntan qué es lo que hace que la ciencia ficción china sea china. Esta pregunta que nos estamos haciendo repetidas veces en este capítulo. Y sobre todo, ¿qué es lo que la diferencia de la ciencia ficción occidental? Y él responde que tiene que ver con las filosofías, ¿no? Que sirven de base al desarrollo social y cultural de cada uno de los territorios. Cree que en Occidente son más frecuentes tópicos como, no sé, los clones, la creación de vida artificial y los castigos que vienen después de estos intentos de realizar tareas que son propias de Dios, no de las personas y de su ciencia, de su tecnología. Así que nada, en las obras de ciencia ficción occidentales generalmente se suele lidiar más con esta culpa, este intento quizás de corregir, no sé si corregir o, bueno, hacer méritos para compensar este atrevimiento. A ver, Jurassic Park, por ejemplo. Querer resucitar especies que ya cumplieron su ciclo. Eso no nos corresponde. Entonces tienen que estar corriendo dentro de un parque huyendo de los tiranosaurios en tacones. Eso sería uno de los castigos de los que estamos hablando. Pero incluso puede pensarse en esto de que hace Marvel cada 5 minutos, de alterar mecanismos físicos que se supone que están establecidos, como por ejemplo el flujo del tiempo. En Recuerdo del pasado de la Tierra de Cixin Liu se abarcan, ya lo dijo María Laura, siglos, milenios creo, de historia, pero siempre de forma lineal. Esto es muy propio de la cultura china. Vamos para adelante. Sí, siempre para adelante, porque a diferencia de la influencia del cristianismo y como toda esta cuestión de la culpa y el castigo que estamos considerando, la cultura oriental recibe su influjo del confucianismo y el Tao, que sus aspectos más importantes son la armonía familiar, la social, la armonía con el cosmos y la correspondencia con el curso natural de la existencia. Claro, hay como una búsqueda de armonizar y ya no se trata de ese castigo, de esa causa-consecuencia. Sí, es más el hombre, no sé si, tengo miedo de usar esta palabra y que se entienda de otra forma, pero luchando en tensión con la naturaleza, adaptándose, discutiéndole, debatiendo, no sé cómo decirlo, pero en tironeos ahí con la naturaleza. Bueno, la naturaleza y lo espiritual está muy presente siempre también dentro de lo que es la literatura oriental, creo. Otra cosa... voy a desarrollar más cuando hable de Japón, pero bueno, es interesante. En las obras de Cixin Liu también es muy importante esto que decíamos de que en el confucianismo es importante la armonía familiar y social. Bueno, y esto del familiar y social... Dentro no es tanto el individualismo que vemos por ahí dentro del héroe occidental, sí. Ese héroe que está solo, por ahí tiene alguna aliado más, pero es solo contra el mundo, con sus propias decisiones. Sí. En esta literatura encontramos es el héroe colectivo. El héroe colectivo, justamente. Entre todos, o nos salvamos entre todos o no se salva ninguno, un poco a veces. Sí. Bueno, eso podemos pensar en La Tierra Errante, que creo que no le hacemos daño a nadie si decimos... Son los primeros 2 minutos. Sí, que La Tierra Errante, bueno, la Tierra está en un momento muy complicado, entonces en lugar de cargar
algunos individuos en una nave para la que vimos en 30.000 películas estadounidenses. Claro. Hagamos las arcas para sobrevivir. Exacto, lo que hacen los elegidos, los Noé de la próxima era. Exacto, tecnológica. Lo que hacen en la Tierra errante es intentar sacar a la Tierra, del sistema solar. Nada, eso, digo, o se salvan todos o no se salva nadie, como decía María Laura. Y hay mucha confianza en la planificación, ¿no? Porque esto, digo, no es sacar la Tierra del sistema solar no se hace en una nave, no se hace con 2 ideas geniales, se hace con una colaboración colectiva de toda la humanidad como conjunto. Por eso tampoco está esto del héroe individual, porque incluso se recorren tantos años, tantos claro. siglos, que van cambiando los personajes, porque... Más allá de que, bueno, sí hay criogenia, por ejemplo, pero son sucesivas generaciones las que van aportando a este proyecto tan ambicioso como es el de sacar la Tierra del sistema solar. Hay mucho la planificación. Otra cuestión es el tema de las instituciones y los elementos de la vida en sociedad, como las leyes o las organizaciones. Se respeta mucho eso en recuerdos del pasado de la Tierra. Si bien, obviamente, estamos hablando de un género que tiene 3 de sus 4 patas en la especulación, pero una de sus patas la conserva en un funcionamiento bastante realista. O sea, sí, de repente existe la coalición Júpiter, pero la coalición Júpiter se organiza igual que se organizan las Naciones Unidas. O sea, está todavía este esquema bastante burocrático. Se van cargando las culturas de... Sí, es muy propio. Y lo de las leyes, por ejemplo, ayer cuando estábamos leyendo este cuento que les nombrábamos de quién cuidará de los dioses, se contemplan también leyes sobre cómo sustentar a estos dioses, por ejemplo, que de repente empiezan a deambular por la tierra. El papel del Estado presente, organizándolo todo, y forma parte de esa literatura, lo que... No se aparecería ninguna línea por ahí de un cuento de ciencia ficción occidental, muchas veces no forma claro. parte, porque estamos centrados en la acción y en la subjetividad del personaje. Sí. Acá este rol de contenedor, ya sea del Estado, el papel o las funciones o la organización, las ideas de proyecto, todo eso forma parte de la historia, son tenidas en cuenta y se expanden las hojas que sean necesarias. Claro, es un aspecto muy importante y bastante como esencial de estas historias. No, bueno, esto que decíamos hace un rato, esto tiene que ver con el anclaje histórico de estas obras. Acá parecería un poco esto de otra visión cultural, otra filosofía quizás claro. que sostiene y por lo cual es interesante por ahí pensar lo oriental desde lo occidental, desde claro. nuestro propio bagaje cultural. Y novedoso, está bueno como poner en tensión las ideas, a ver qué es lo que puede surgir a partir de eso. Otras formas de organizar el mundo, básicamente. Pero bueno, Milú, este viaje por Oriente tiene que seguir. Ya sé que nos gusta mucho China, que amamos a Cixin Liu, pero bueno, hay que trasladarnos un poquito, así que vamos de visita a tu lugar favorito, creo, la península coreana. Sí, vamos a la península coreana. Y bueno, para pensar la literatura, la ventana que elegimos, ¿no? Dentro de la literatura coreana, es la que nos ofrece la editorial Hwarang, que es una editorial argentina, bastante joven, bastante reciente, que publicó, su última novedad fue una antología de cuentos, que me parece que es muy interesante para analizar, o por lo menos la perspectiva que nosotros elegimos para desarrollar este tema, que es la traducción, quizás, ¿no? Las dinámicas de la traducción de la literatura coreana a su publicación en Argentina, o bueno, Hispanoamérica, como lo queramos pensar. Pero bueno, elegimos el trabajo de esta editorial, que es una editorial a la que le tenemos mucho cariño, porque la verdad es que se está cargando en la espalda y se está poniendo la 10 con esto de que nos llegue mercado, o sea, de abrir el mercado editorial a la literatura coreana. La literatura coreana en español no, y sobre todo la traducción directa, ¿no? De coreano al español, no cuenta con larga data, ni con una cantidad sustanciosa de traductores profesionales, y tampoco de traductores profesionales, ¿no? Que se dediquen exclusivamente a eso. Pensemos que una de las primeras obras, una de las primeras novelas que se publica en Argentina es de Han Kang, que publica La Vegetariana, con la traducción de Sun Mi-jung en 2013, con el sello de Bajo la Luna, la editorial Bajo la Luna. No sé si lo dije, pero La Vegetariana es de 2007. Así que bueno, 6 años después se publica acá en Argentina. Y es la primera traducción occidental de la novela,
que más adelante, en 2016, va a ganar el premio Man Booker, que es uno de los premios más importantes a la traducción al inglés, de la mano de la traductora, que es Deborah Smith. Me parece importante esto de nombrar los traductores, sobre todo en este segmento del programa. Y les cuento que una vez, para la Noche de los Museos, visité el Centro Cultural Coreano y justamente estaba dando una charla uno de los editores de Bajo la Luna, que es el que se encargó de las publicaciones desde el coreano. Y contó que trajeron a Han Kang a la Feria del Libro y que incluso Han Kang se sorprendió mucho por la cantidad de participantes. Primero porque todavía no había ganado el premio Man Booker, que es el que la va a catapultar a la fama, pero además porque en Corea parece que no le tienen mucho cariño o no le tenían mucho cariño a ese libro. Se sorprendió con la cálida recepción de su obra. Sí. No se esperaba que del otro lado del mundo además, tuviera adeptos. Además, demostrar el entusiasmo. Sí. Así que piensen que el premio Man Booker se lo van a dar en 2016 y la visita de Han Kang a la Feria del Libro recién fue en 2013. Así que no está acostumbrada todavía a que su nombre figure como así con tanto ruido. Me parece muy importante que rescatemos esto del trabajo que está haciendo Hwarang en traer literatura coreana al español, y justamente en Laberintos de Neón, que es la antología de la que les estoy hablando, la última que publicaron, es un dispositivo muy interesante para pensar los distintos aspectos de la literatura coreana en su difusión en nuestro país. Se publicó este año, hace 2 meses creo. Está compuesta por 6 cuentos. 2 días. Creo que es mucho, 2 días. La verdad es que me lo devoré súper rápido porque es una... Las antologías son medias como tramposas. O sea, tramposas. Mala elección de palabras. Pero los criterios que se eligen para armar las antologías, no sé, a veces... A ver, ¿cómo encara uno una antología? Uno puede decir, a ver cuál es el más corto, se lo leo primero. A ver este que tiene un nombre que me interesa. Si son de varios autores, quizás algún autor que hayamos leído. Yo creo que voy a pecar, ¿no?, de hablar desde mi súper subjetividad, pero es muy perfecta esta antología. Es como que tiene un color muy propio. Me parece que está muy bien armado. Está compuesta por 6 cuentos contemporáneos. Son 3 autoras coreanas contemporáneas, 6 traductores. Al prólogo lo escribe Oliverio Coelho, que es una de las figuras más tempranas que reconozco de mi propia relación con la literatura coreana en Argentina. Creo que su antología, que se llama Jido, que significa mapa en coreano, por cierto, es una de las primeras antologías de literatura contemporánea. Y debo decir que es el primer libro que de se publica literatura acá, ¿no?, coreana que yo he leído, y es muy buena selección porque la verdad me enganchó. Creo que tampoco me duró ni 2 días. Laberintos de Neón es... Sí. Es muy buena, creo que es para todo público. Creo que uno no puede dejar de poder rastrearse en esas situaciones que se presentan. Es muy interesante. Es que creo que uno de los puntos muy más fuertes... distintos entre ellos, y sin embargo... Es que responden a otra cosa, o sea, más allá de que son esto que estamos hablando hace rato, ¿no? Son culturas muy disímiles. Bueno, sí, pero a las subjetividades las estamos trabajando todos en todos los puntos del planeta. Y creo que eso se percibe muy bien en esta antología. Esto de que sean mujeres jóvenes que hablan desde sus posiciones, las que habitan el mundo, me parece que puede interpelar desde cualquier lado. Y aparte es un punto de ingreso muy interesante a la literatura coreana, ¿no? Es un buen punto de partida. En la traducción de los cuentos de esta antología también participaron Sun Mi-jun y Nicolás Braesas, que es justamente el que está a cargo de la editorial Hwarang. Sun Mi-jun, ya la nombré, es la que tradujo La vegetariana al español. Ella vivió en Argentina, de hecho se formó en Puam. Mirá. Así que es una colega en alguna forma. Y es otra de las figuras clave en la publicación nacional, ¿no?, de la literatura coreana. Fue ella, lo dije, la que tradujo La vegetariana, pero además participó en otras obras muy interesantes, como la antología de poesía contemporánea, que se llama 19.459 kilómetros, que es la distancia que separa en línea recta a Buenos Aires de Seúl. Es una edición bilingüe, así que como trabajo editorial también es un gran mimito. Me parece súper importante que ella haya participado en la traducción de uno de los cuentos de esta antología, igual que Nicolás, que también tiene su propio recorrido formativo. Él se formó en la Universidad Nacional de Seúl, así que también está bastante metido en todo el mundillo de la literatura coreana. Uh-huh. Y eso
todo esto refuerza que piense que este libro es una ventana muy apropiada para chusmear el panorama literario del sistema coreano hispanohablante, ¿no? Es una aposta también muy importante de reconocimiento y difusión de los nuevos traductores, que me parece que es un aspecto súper relevante del trabajo de los traductores, que muchas veces no sé si se lo reconoce. O sea, por ejemplo, lo que estábamos hablando al principio del programa, estas obras chinas que podemos leer gracias a que un traductor decidió tender un puente está determinado por un montón de cuestiones de marketing, comerciales, académicas, está atravesado por un montón de factores. Pero hay un traductor ahí que está tendiendo un puente entre dos lenguas, dos literaturas. Y me parece que está bueno que se reconozca ese trabajo. El Instituto de Traducción de Corea tiene políticas muy activas de desarrollo de focos de traducción. Y justamente detrás de los traductores de esta antología está este instituto. Se fomenta mucho el tema de las traducciones, ¿no? Hay concursos. Sí, tienen muchos concursos y creo que muchos programas y muchas becas y todos esos elementos de difusión. Y justamente los traductores de esta antología fueron seleccionados mediante un concurso que auspició el instituto y de la mano de Hwarang. O sea que no solo tenemos variados autores, sino variados traductores. Sí, justamente son, creo que 3, 4, 6 traductores. ¿6 traductores? Sí, 6 traductores. Y esos traductores son de distintos países, en algunos casos, así que manejan distintos dialectos y no se neutralizaron esas diferencias en la traducción. Así que me parece que también es un aspecto súper interesante para representar. Y para pensar la traducción. Sí. Primero eso, ¿no? Como para pensar la traducción como actividad y como criterio de selección, esto de neutralizar, por ejemplo, los diferentes dialectos. En este caso no se neutralizaron, así que es un panorama bastante amplio, ¿no? Para esta representación de qué es lo que está pasando en Hispanoamérica con la literatura coreana. Y las autoras de los cuentos son todas mujeres. Y eso también es bastante representativo, bastante... Lo que está pasando actualmente en Corea, ¿no? Sí, que es muy prolífera la literatura de mujeres. Vamos a hacer un recorrido breve por los cuentos, porque confío en que nuestros oyentes van a embarcarse en su propio recorrido. Así que nosotros les vamos a tirar un par de puntas nada más, para que cuando terminen de escuchar este podcast, vayan corriendo a la página de la editorial y se compren su propio ejemplar. Laberintos de Neón. Sí, Laberintos de Neón es el título del libro. ¿Cuál es tu cuento favorito de la antología, Lau? Soy malísima con los nombres, pero hay uno con un vampiro que obviamente es mi favorito. Talla L para toda la eternidad se llama ese cuento. Es un cuento de Chon Serang, que también fue publicada una de sus novelas en Hwarang, se llama La única en la tierra, una novela muy corta, juvenil, muy interesante. Y ustedes se pensarán que ya que hay un vampiro es una cuestión de fantasía y demás, pero les aseguro que trabaja a un nivel de realismo donde lo sobrenatural interactúa con la cotidianidad, con lo urbano. Sí. En una mezcla que funciona muy bien, de un modo muy creíble, justamente, muy natural. Justamente una de las cosas que más me interesa de este cuento es esto que vos decís del realismo, esto de no sé, la explicación más biológica de qué es lo que le puede hacer un cuerpo el haberse transformado en vampiro, a la protagonista. Cómo funciona y cómo se puede seguir la vida siendo esta criatura. Y todos los aspectos más cotidianos, la alimentación, las relaciones humanas. Sí. Es muy interesante. Y además, si tienen ganas de chusmear qué es lo que hace Chon Serang, hay una serie en Netflix, que me parece que estamos con eso, con las series y las películas de Netflix, que se llama... el catálogo. Sí, no desperdicien la oportunidad, porque hay mucho para chusmear. Se llama Los archivos de la enfermera escolar. Yo igual, personalmente, no me hago cargo de la recomendación, porque es una de las cosas más extravagantes que vi en mi vida. Creo que tiene un público muy específico. Así que si van y resulta que no funciona, yo no tengo nada que ver. Lean el cuento. Sí, lean el cuento porque no se parece para nada. El cuento no está, la serie de Netflix no está basada en el cuento, pero la verdad es que Chon Serang abarca un abanico bastante amplio de tópicos y de temáticas
Así que es algo muy distinto, ¿no? En esta antología, de hecho, hay 2 cuentos suyos. Está Talla L para toda la eternidad. Y también está, como todos saben, Uniol, que es mi cuento favorito. También es de John Ceram. Que se trata sobre una joven que se quiere licenciar en historia y tiene que escribir su tesis. Y está como muy obsesionada con una hipótesis de la que no hay muchas fuentes. Y cada fuente si mínima... no la tienes a las fuentes, créala. Sí, tal cual. Agarra unas premisas muy, muy pequeñas y hace inferencias enormes. Pero está muy interesante también cómo hacen el correlato entre su vida y su proyecto de escritura. Porque ella forma parte de una banda formada por integrantes, una banda musical formada por integrantes de varias nacionalidades. Entonces que hacen ese paralelo entre esta banda cosmopolita y ella quiere escribir sobre Uniol, que es una pirata de Corea, que también forma parte de una banda de piratas cosmopolita formada por integrantes de varias naciones. Entonces es muy interesante cómo se va trabajando eso entre la realidad y no solo el pasado histórico, sino también la creatividad, la especulación. Sí, y el trabajo académico, esto de sentarse a escribir. Yo me sentí bastante identificada con la frustración, por lo menos, de tener que escribir un paper y que no funcionen las citas. Otros de los cuentos que aparecen. Hay otro que me encanta. A ver, ¿cuál? Es la del enamorado que se arrepiente de no haberse declarado a una chica que se terminó yendo a Japón. Mi guía de Fukuoka se llama. Es muy divertido. Es de Jung Ryujin, se llama la autora. Jung Ryujin, perdón. Que tiene Mi guía de Fukuoka, Las alegrías y penas del trabajo y Seremos felices y comeremos perdices. Y las alegrías la antología. Son excelentes los 3, perdón. Los 3 me encantan. Los 3 son muy buenos y los 3 tienen... son muy creativos, tienen puntos de partida totalmente distintos cada uno. Sí, son muy creativos. Pero reflejan mucho, creo que lo que es la vida en la Corea actual. Claro, y sobre todo qué le pasa a los jóvenes con ciertas temáticas como, no sé, el matrimonio, la concepción del dinero... la familia, el trabajo. Muchos están ambientados en oficinas estos cuentos sobre todo Jung Ryujin. Sí. Lo sentís cercano. Sí. Está muy interesante para pensar eso, justamente, la tensión entre las generaciones pasadas y las generaciones actuales. Creo que es algo que hace muy bien. Y la última autora... recorre toda la literatura oriental, sí. Sí, el tema del trabajo ya lo vamos a ver mejor en un ratito, pero... está muy interesante cómo lo desarrolla. Sí, también esto de la tradición y las nuevas generaciones. Sí. Que por ahí no encuentran su lugar en el mundo, creo. Sí. Que bueno, es una problemática mundial, creo. Claro, no es exclusiva, pero acá se nota mucho. Pero... Sobre todo en la selección de corpus que hicimos. Uh-huh. Después tenemos la última autora que forma parte de la antología, que es Baek Sunin, con su cuento Luz Desoladora, que por ahí es un poco más... más tradicional, capaz en su escritura, más lírico, podría decirse, o más metafórico, un poco más alegórico, quizás. Sí, y un poco más oscuro. Uh-huh. Hay un plano emocional que está muy fortalecido en este cuento, y entonces es como un buen contrapunto frente por ahí a algunos textos que hay mucho humor en esta antología, sí. Está bueno, es muy entretenida la antología y bueno, está bueno también tener este contrapunto un poco para bajar los decibeles. Sí. Así que la recomendamos muchísimo, Laberintos de Neón, acuérdense, pasen por Editorial Hwarang y compren su ejemplar, así se van introduciendo en la literatura coreana contemporánea. Que no tiene desperdicio. Y aunque nos guste, tenemos que seguir viaje, Milu, así que... Sí, nos queda una parada más. Así que llegar a la última parada. Sí. Al paraíso de los otakus. Pero bueno, no solo vamos a encontrar anime, manga, samuráis y buenas pelis de terror en Japón, en la Tierra del Sol Naciente, porque hay mucha y también muy buena literatura. Y estuve pensando a ver con qué comenzar. Me gusta mucho la literatura japonesa. Con uno que conozcamos todos, Laura, empezá. ¿Así? Así, con uno que conozcamos todos. Está bien, si te digo autor japonés, que muchos aman y muchos odian, y que todos los años es candidato al Premio Nobel de Literatura, ¿de quién hablamos, Miru? De Haruki Murakami, Lauri. Como siempre. Muy bien. Y yo estoy con los que lo aman, así que sí. Les aviso. Quien avisa no traiciona. Acá tenemos la subjetividad de Laura, igual que en el capítulo anterior se escuchó la mía, ahora le toca a Laura. Llegó mi momento de glucosa. Sí. Bueno, pensando un poco, retomando esto de la ciencia ficción, que
que anclan esta idea de explorar mundo, conocer otras culturas. Creo que hace tiempo, por lo menos en mi infancia y adolescencia, esto de Japón, de China, de Oriente, era como esta puerta de entrada a pensar una experiencia distinta a la que vivíamos en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro contexto social y cultural. Claro. Siempre era como lo desconocido Oriente, y eso un poco se ha perdido porque ahora está como a un clic de distancia. Claro, está mucho más globalizado todo. Se ha globalizado todo y hay una interacción mucho más suelta, más flexible, más facilitada entre nuestras culturas. Sí. Y en cierto sentido también se puede ver por eso las tensiones que atravesamos en uno y otro lado del mundo. Sí. Y bueno, creo que eso que nos cautivó siempre, ese universo desconocido que nos presentaba Oriente, eso de lo lejano, de lo misterioso, que un poco se perdió, sigue presente por ahí en su literatura. Pero de otra forma, quizás. Pero de otra forma, con otro trabajo sobre las palabras, sobre los recursos. Claro. Y bueno, me preguntaba qué ha sido esto de las tierras del arroz, del bambú, de lo milenario, del anciano consejo, cuando la ciudad, la tecnología de punta melló un poco este corazón tan ansiado, ¿no?, de estas tierras. Y pensé un poco en esto de cómo conviven estos resabios de lo viejo y estas aplicaciones que crean estos Pokémones en la esquina de tu casa. Claro, son un poco disímiles. Y bueno, creo que la literatura es un gran artefacto en cuanto se reposa en ella el tiempo para pensarlo, cómo convive esto de el campo, la ciudad, la tradición y lo nuevo. Claro. Y haciendo fuertes declaraciones, pienso que es un mito esto de que Murakami es el más occidental de los escritores orientales. Está bien, lo es probablemente. Claro. Tiene una cuestión universal innegable. Pero eso no quiere decir que sea algo malo. Que sea algo malo, y tampoco quiere decir que sus raíces, su impronta oriental no esté presente en sus textos. Claro. Porque incluso para negarla tiene que estar presente algo, claro. Creo. Así que bueno, está. Creo que es un modo sencillo, además de decir esto, creo que también es un modo sencillo de atacarlo y de sacarse encima el problema de que sea tan popular el autor. Dentro de esta visión por ahí muy elitista de que la buena literatura es para unos pocos elegidos que la entienden. Claro, si lo leen muchos... ya muy sarlo eso, ¿no? Sí. Ya no es buena literatura. Ya no es buena literatura. Bueno, creo que la popularidad de Murakami, que por ahí es lo que ha llevado mucha crítica también a decir, si es popular algo mal debe estar haciendo. Debe ser muy fácil. Literariamente algo mal debe estar haciendo. Seguramente. Sí. Bueno, ante esas críticas me puse a pensar por qué funcionan también sus obras, no solo en Oriente, sino en Occidente. ¿Por qué tiene tanto éxito este autor aquí? Y creo que es primeramente por su trabajo con los personajes tan humanizados y que hacen búsquedas que nos conmueven y que son muy semejantes a las que hacemos todos. Es una literatura muy del yo, muy de la subjetividad, que es también propia del Occidente. Él mismo reconoce como un escritor donde lo individualista por ahí surge en sus personajes, en su propia escritura. Pero bueno, ese universalismo no deja subrayar también sus raíces, porque incluso si su cultura está puesta en juego para contradecirse o problematizarse, subrayo, está puesta en juego, está ahí, está presente. Hay mucho yo, mucha individualidad, pero también están presentes las expectativas y las normas que juegan en esa sociedad a la que pertenece. Claro. Esos bichos raros que son sus personajes, sí, habrá bichos raros en sus, unos cuantos. En sus obras, y con los que podemos empatizar universalmente, porque creo que a muchos nos pasa esto de sentirnos el bicho raro. Transitan la geografía de su obra y las convenciones del contexto en que su vida ocurre. Creo que la idea del misterioso Oriente está allí codificada, en ese mundo siniestro, sobrenatural, onírico, complejo que están en todas las historias de Murakami. Siempre está como ese mundo paralelo que está ahí punzando o inquietando esta realidad, ese realismo que empieza cada vez a diluirse más y más cuando en presencia de este otro mundo que se construye. Por ejemplo, en After Dark, que creo que la leíste, Milu. Sí, la leí hace ratito ya, pero es una buena lectura para cuando estás ahí como... ¿Cómo arranco con Japón? Entrando en la adultez, además entrando en la adultez es como una buena novelita de iniciación. Sí, es interesante. Es una joven que está en un McDonald's, creo, en Japón, lo cual ahí tenemos esta cuestión de las referencias más occidentales en su obra. Y está ahí pasando la noche y aparecen personajes excéntricos. Nos muestran la noche en la ciudad. Claro, ella se está escapando Tokio, de su casa. Ella escapa de su casa, de los problemas que hay en su casa, y empieza a conocer gente que viene, se presentan y cada uno con su historia. Claro.
muchos bichos raros, mucho de la excentricidad que se va presentando. Sí. Y al mismo tiempo tenemos en paralelo la historia de su hermana que está dormida, como la Bella Durmiente, así. Dormida por completo desde hace mucho tiempo. Claro. Y no despierta. Y no sabemos muy bien no qué sabemos está por qué. No sabemos cuál es su función. Claro. Pero está ahí, es parte de esta construcción literaria. Sí. Hay Y muchas... esto que dice Laura de, primero, lo onírico, y por otro lado, los mundos que capaz nos resultan un poco más opacos, que no sabemos muy bien qué es lo que está rigiendo. Tal cual. Ahí. Y bueno, no es la única obra donde aparece esto. Mi favorita, que es Kafka en la orilla, también tiene... Aparece mucho lo sagrado de Oriente en Kafka en la orilla. Básicamente, si querés salvar el mundo, tenés que acomodar bien unas rocas. Sí, sí, muy propio. Y hay gente que habla con gatos. Es maravilloso esa obra. Sí. Y bueno, y también esta maravilla, esto exótico de Oriente, se muestra también como despiadado y aparecen, o sea, hay unicornios en... Ay, como... El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Bueno, esa es mi obra favorita. Esa es la tuya, me acordaba, sí. Sí. Y es bastante despiadada y acá aparece también lo onírico, lo siniestro, todas esas cosas vinculadas a lo extraño, lo desconocido, aparecen siempre codificadas y siempre presentes en la obra de Murakami. Creo que ahí está ese encanto de lo oriental, lo que nos cautiva, eso de lo extraño, de lo diferente. Sí. Ese cruce de fronteras entre mundos, ese difuso... ese pasaje, muchas veces también es una literatura de pasajes de la juventud a la adultez, y eso no lo vemos solo en la obra de Murakami, los vemos en mangas japoneses siempre protagonizados por jóvenes. Claro, que están como aprendiendo formas de habitar el mundo primero, y segundo, esto de que sea una sociedad que ya está conformada, que tiene sus propias pautas y uno tiene que más o menos entenderlas. Una organización social muy estructurada. Muy rígida, sí. O sea, en Japón básicamente estudias, conseguís un trabajo y te casás, y no hay mucho... Está muy pautado. Donde moverse, está todo como muy organizado y básicamente si no podés cumplir te sentís un fracaso. Sí, es un poco, igual estaba pensando que capaz tiene que ver con el precio de la resiliencia. O sea, la cultura japonesa tuvo momentos históricos muy terribles y está bastante parada a pesar de... se sostiene bastante bien a pesar de los golpes que ha recibido en su historia. Así que bueno, en esto de la estructuración mucho tan rígida. Hay como un pavor a aceptar los cambios también. Sí, puede ser. Y hay una película también para recomendar, Your Name, Kimi no Na wa, donde también esto de... Está en Netflix, Laura, lo importante. Está en Netflix. Creo que estaba, Miru, hasta hace una semana estaba. Ah, bueno, listo. Pero ya no. Pero, bueno, más allá de esto, también todo esto de los mundos siempre está presente, los shinigamis, el ocaso como el punto en que se tocan el día, la noche, las fronteras de los mundos. Incluso en otra película, La princesa Mononoke de Estudios Ghibli, que es muy conocido entre lo que es la animación japonesa, el mundo espiritual siempre está allí presente. Sí. Y en esa grieta entre mundos hay una inquietud, creo que es muy antigua, que es esa calma también milenaria que caracteriza estas obras, porque más allá que podamos decir que es muy occidental, los temas, los tópicos con los que escribe Murakami, no deja de estar presente esa calma propia de posar la mirada y percibir todas las cosas que pasan con lentitud, analizarlas, reflexionarlas. Me recuerda mucho también a los haikus, que son este tipo de poema japonés muy breve que trata de conciliar dos ideas distintas para irrumpir con una tercera. Creo que pasa un poco esto en la literatura japonesa, al conciliar estos mundos se presenta un poco esto de lo desconocido, lo conocido, y en esa función funcionan. Sí. Perdón, esa fusión. Sí, funciona. Me salió como Goku y Vegeta fusionándose, creo. Sí. Bueno, esa irrupción, ese katewaredo, que ese momento en que se encuentran los mundos, ese paralelo que se genera en esta ciudad, entre el campo, la ciudad, la tradición, lo nuevo, el niño y el zorro en su interior, son los grandes nutrientes de las venas sanguíneas de esta literatura, la de Murakami, y también podemos pensar en otra obra que seleccionamos para charlar, que es La Dependiente. Que yo también lo leí. ¿Que leíste, Milu? Sí, ¿Me podés dar una mano? Sí. La Dependiente de Sayaka Muraka, que se publicó en 2016, una obra bastante reciente.
muy interesante. Y es la primera obra con la que se hace conocida internacionalmente Tiene la otros textos, autora. pero se hace conocida internacionalmente la autora con este. Ujú. Básicamente, contextualizando, la historia trata de una empleada de una tienda 24 horas que percibe el mundo de un modo particular, porque no se adapta a los moldes convencionales de la sociedad japonesa, esta sociedad estricta que describíamos recién. Tan pautada. Tan pautadas, exactamente rígida. No puede entender cómo funcionan el amor, el matrimonio, los lazos sociales, la inserción laboral. Entonces, como no puede entenderlo, finge que forma parte de ella, trata de adaptarse, de imitar. Ujú. Con distintas estrategias, con que distintas no estrategias. vamos a decir de qué se tratan, pero Trata de convertirse en ese engranaje social para ser parte, porque no quiere ser expulsada de ese sistema normalizador que se lleva del gran terreno de lo social de Japón. En este lugar se traslada a esta tienda de 24 horas. Claro, Vemos ella- el funcionamiento de una sociedad, pero la vemos en un lugar, con los lazos sociales que se establecen entre los personajes. bueno, está funcionando un poco esto que veíamos en la ciencia ficción china de espacios en los que se vuelven concretas ciertas problemáticas, ¿no? Ella está ahí como engranaje de esta tienda que funciona un poco como dispositivo normalizante y bueno, nada, porque le cuesta tanto incorporarse. Cuando sale de la tienda, ahí es donde ella le cuesta como entrar Ser en los parte diferentes... del mundo, claro, Sí. porque no la entiendes, tiene una mirada tan despojada de cómo funciona que te lleva a preguntarte mientras lees qué es ser humano, qué es ser normal, porque Claro. cuando empatizás con ese personaje que no puede comprenderlo, Claro. inevitablemente esas preguntas se les presenta a uno mismo. Sí. Y nos ayuda también a tomar distancia de nosotros y poder ver cómo actuamos, cómo nos movemos, Claro. cómo construimos nuestros lazos sociales, porque vamos a tratar de distanciarnos con su mirada, también nos distanciamos nosotros mismos para pensar nuestro propio funcionamiento social. Sí, pensar las pensarnos a nosotros como exigencias. engranajes respondiendo a determinadas exigencias, presiones. Las formas que elegimos para insertarnos en este engranaje que estamos diciendo de la sociedad. Nada, está bueno para relativizarlo un poco. O sea, leerlo desde el punto de vista de la protagonista y que sea tan patente su confusión, nos lleva también a replantearnos un montón de cosas. Y bueno, esta problemática también de lo laboral, Ujú. que aparece en todas las obras, creo, o en muchas de las obras, nos hacía pensar en el término de los NEET, que Nosotros los conocemos como Nini, que ni estudian ni trabajan. En Japón se conocen como NEET, que significa, en Japón y otros países igual, no es exclusivo de Japón, pero que significa que no están ni forman parte del sistema educativo, ni están empleados, ni están siendo preparados para ningún tipo de rol social. Y no podríamos es incluir un- quizás a un personaje de esta obra que no puede insertarse, Claro. por más que lo intenta una y otra vez, no logra insertarse en lo social, entonces acaba así, encerrándose, Ujú. temeroso por ahí de salir a la calle, salir afuera. Claro, para Inventar la esto vida. del dedo acusador y nada, el fracaso que representaría en los términos sociales, esto de no poder formar parte. Claro, y es un número importante. De hecho, es bastante en Japón importante, lo tienen en cuenta o sea, tiene una prevalencia demográfica tan importante estos individuos que no están insertos en ninguno de estas estructuras, que son tenidas en cuenta en las estadísticas sobre empleo de Japón. O sea, están contempladas, son un margen contemplado. Así como contemplan que ya al final de secundario tenés que saber si vas a ir directo Sí. al trabajo o directo a la universidad, contemplan también que no va a haber espacio para todos porque es una sociedad que también expulsa bastante. Claro. Y bueno, forma un triste número, creo. Sí, sí, sí. O no sé si un triste número, pero uno que todavía no pudimos aprender de otra forma. No, o sea, esta gente O que revisar. decide que no quiere, no quiere estudiar, o no quiere trabajar, o no quiere casarse, no quiere tener hijos. Me parece que, bueno, ahora estamos como muy en ese proceso de encontrar otros lugares o alternativas para vivir de otra forma, quizás que no es la convencional. Pero nos falta, que se ¿no? vuelve complicado en sociedades donde no te Tan permiten estructuradas. o te dan opciones Sí. exactamente tan rígidas. Pero bueno, ya como saliendo de Japón, llegando ya al final del viaje, te pregunto a vos, Milu, A ver. y a nuestros oyentes, ¿qué libros de literatura oriental hay en sus bibliotecas? Bueno, mi biblioteca está
todos los libros de Juarán, que ya no, lo dije muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo. Y me quedó afuera un libro que me gusta muchísimo, que se llama El Club de la Buena Estrella, que es de una escritora, Amy Tan, que es una escritora china, pero que vive en América del Norte y que en su libro se ocupa de algunos personajes femeninos y su relación con sus madres que han migrado desde China y un poco el contraste entre ellas que crecen en América y tienen otras costumbres y su vínculo con sus madres y cómo aprenden a entenderlas también, ¿no? A medida que van creciendo. El tema del desarrollo y el cambio cultural. Sí, es muy hermosa la novela. Yo particularmente me gustan mucho las tramas así de la relación madre-hija y este librito las explota. Así que nada, lo recomiendo muchísimo, pero bueno, no nos quedaba en ningún lado en literatura china porque no tiene nada de ciencia ficción. El recorte que elegimos para próximos sí. episodios. ¿Y vos, Lauri? Contame qué tenés en tu biblioteca. Aparte Murakami. Eso, aparte de Murakami, ¿algún otro? Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto también es una autora muy importante. Sí, con unos personajes increíbles. Tengo alguna antología de cuentos chinos. Hay algunas cositas ahí para seguir revisando. Así que coméntenos qué tienen ustedes en sus bibliotecas, cuáles son sus ventanas a Oriente. Sepan disculpar que este fue un recorte totalmente arbitrario que armamos a partir de nuestro lugar de lectoras. Claro, les compartimos nuestras lecturas, más que nada, sí. Lo que nosotras apreciamos de la literatura y de la cultura, ¿no? Porque también estuvimos metiendo ahí como chivos para vayan a Netflix, vean esto, de las culturas orientales. Y llegó la hora del adiós. Pero si nos extrañan, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir charlando y pensando acerca de lo literario y su entorno, con un poco de información seria y un montón de espíritu bibliófilo. Un montonazo hoy, creo. Sí. Y bueno, no se pierda ningún capítulo, acuérdense que están disponibles en la radio, en las redes, y si no, bueno, los tendremos que castigar en el nombre de la luna.